El problema dice así. Si un gas se somete a una expansión politrópica irreversible, se cumple que PV a la N es igual a K, donde K y N son constantes, N mayor a 1. Calcular el trabajo para una expansión desde 300 grados centígrados hasta 200 grados centígrados. Asumir N igual a 2. B. Calcular calor, variación de entalpía, variación de energía interna, si CB es igual a 5 calorías mol Kelvin. Bueno, acá ya tenemos el ejercicio planteado. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que un estado 1 que tiene un volumen se expande a un estado 2, obviamente de volumen más grande. Esta es una expansión reversible que se da por la siguiente ecuación, donde K y N son constantes. El estado 1 tiene la temperatura de 300 grados centígrados y el estado 2 de 200 grados centígrados. Para el cambio de estado nos pide hallar el trabajo, el calor, la variación de energía interna y la variación de entalpía si el CB tiene este valor. Si partimos del inciso A, el trabajo. El trabajo por definición es presión por diferencial de volumen. Ahora, esta ecuación, si son procesos reversibles, en general, la presión siempre va a depender del volumen. Como es el caso acá, tenemos una ecuación en la que nos damos cuenta que la presión varía con el volumen. Entonces, de la ecuación despejamos presión. ¿Qué es presión? Constante sobre volumen a la n. Constante sobre volumen a la n por diferencial de volumen. Ahora esto tenemos que integrar porque ya todo está en función del volumen, porque constante saldría. ¿Qué sería el trabajo? Constante. Volumen a la menos n diferencial de volumen. Ahora, la integral solo es del volumen a la menos n diferencial de volumen. ¿Cuáles son los límites? Desde donde parte hasta donde llega. Parte de un volumen 1, llega a un volumen 2. Ya la integración es sencilla, es una integral algebraica. ¿Cómo se integra esto? El exponente más 1 y se divide entre el exponente. ¿Cómo sería? Volumen a la menos n más 1 y se divide en el exponente que sale. Menos n más 1. Esto hay que evaluar en los límites volumen 1 y volumen 2. ¿Ya cómo sería ahora? Constante por abajo, ordenado sería 1 menos n, arriba, límite superior primero. Volumen 2, el exponente ordenado 1 menos n, menos límite inferior, volumen 1, el exponente ordenado 1 menos n. Ya, hasta acá ya tenemos una expresión para hallar el trabajo. Pero si nos damos cuenta, esta expresión, ¿de qué depende? Del volumen y de la constante. Sí, pero nosotros no tenemos datos del volumen. Solo tenemos datos de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de colocar la ecuación en función a la temperatura, que es lo que tenemos. Para ello vamos a distribuir primero la constante. Se distribuye directamente. Constante por volumen 2. 1 menos n, menos constante, volumen 1, 1 menos n, y el exponente se mantiene. 1 menos n. Ahora, si nos damos cuenta, ¿qué es la constante? Es la presión por el volumen. Pero al ser constante, podemos evaluarlo en distintos estados. ¿Cómo sería esto? A ver aquí. Una nota. Por ser constante, la presión I por el volumen I a la N, que también es constante, vendría a ser K. Ahora, si esto evaluamos en PJ por volumen J a la N, también va a salir K. Porque K es constante, N también es constante. Lo único que va a variar van a ser las propiedades de estado. Entonces, podemos colocar la constante 2 en función del estado 2 porque multiplica el volumen 2. Esta constante porque multiplica el volumen 1 en función al estado 1. ¿Cómo sería eso?
constante en función al estado 2. Bajo la definición sería presión 2 por volumen 2 a la n. Por lo que estaba multiplicando, volumen 2, 1 menos n. Menos la otra constante colocamos en función del estado 1. ¿Qué sería? Presión 1 por volumen 1 a la n. Por lo que estaba multiplicando, volumen 1 a la 1 menos n. Y sigue dividido entre 1 menos n. De acá, ¿qué se simplificaría? Volumen 2 a la n con el menos n. Volumen 1 a la n con el menos n. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? El trabajo es igual a presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 sobre 1 menos n. Ahora, acá es la expresión que nos quedaba, pero todavía no tenemos ni presión ni volumen. Pero esto ya se nos hace conocido, presión por volumen, por la ecuación de estado que vendría a ser PV es igual a NRT. Si entonces el trabajo vendría a ser presión 2 por volumen 2, N2, R por temperatura 2. Presión 1, volumen 1, N1, R y temperatura 1, sobre 1 menos N. Este N por si acaso es otra cosa. De acá, los moles han cambiado durante el proceso. No, es un sistema cerrado. Lo único que sucede es que se expande, pero no sale masa ni entra masa. Entonces, N es lo mismo. De esta ecuación podríamos factorizar N por R, que vendría a ser moles por R es igual a T2 menos T1 sobre 1 menos N. Este N por si acaso es del exponente, ¿verdad? De acá ya podemos evaluar con los datos, porque si se dan cuenta ya tenemos todo. ¿Qué vendría a ser? Con datos. N. No nos da el ejercicio N, ¿verdad? No nos dice cuántos moles involucra el proceso. Entonces no nos hacemos problema, lo pasamos a dividir el otro lado y hallaríamos un trabajo molar. Y entonces directamente R, que es de R 1,987 calorías mol Kelvin por este lado. T2 menos T1. Como estamos en gases, tiene que estar en Kelvin. T2 es 200 grados centígrados. En Kelvin, ¿cuánto es esto? 473. Menos T1, 300 grados centígrados. En Kelvin, 573. Esto está en Kelvin. Abajo, 1 menos N. Pero N es el exponente. Y nos dice que trabajemos con 2. Ya, de acá. Si verificamos unidades, Kelvin con Kelvin se me va. Me sale energía sobre mol. Mi trabajo molar. ¿Y cuánto saldría esto? Saldría 198,7 calorías por cada mol. Con esto ya tenemos el resultado del inciso A. El trabajo es 198,7 calorías por cada mol. Pasamos al inciso B. Calor. ¿Podemos evaluar directamente el calor? Según recordamos, no, ¿verdad? Porque no tenemos fórmulas específicas para el calor. Entonces, siempre y cuando no podamos evaluar el calor directo, vamos a recurrir a lo que es la primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? La variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. De esta ecuación ya hallamos trabajo, ¿verdad? Queremos calor. Entonces, primero hallemos variación de energía interna, que de todos modos igual nos pide. Entonces, delta U. ¿Ya? Delta U.
Para delta U en procesos ideales, sí tenemos una fórmula, ¿verdad? Es NCB por diferencial de temperatura. Lo mismo que con el trabajo. No tenemos moles, lo pasamos a dividir y hallamos una energía molar. No hay problema. Entonces, delta U sobre N. Y es energía molar. CB. ¿Cuánto es el valor de CB? 5 calorías mol Kelvin. Constante. Diferencial de T se vuelve delta T directamente. Entonces, CB. Directamente con datos, 5 calorías mol Kelvin. Solo queda dt, como no hay nada que integrar, se vuelve delta T. Temperatura final menos temperatura inicial. Lo mismo en Kelvin. Final, 200. ¿Cuánto es esto? 473. Menos inicial, 573. Esto, Kelvin. Verificamos unidades, Kelvin con Kelvin se me va. Energía sobre mol. Ya entonces, delta U, ¿cuánto vendría a salir? 5, esto sale menos 100, menos 500. Menos 500 calorías sobre mol. ¿Ya? Y esta también nos pedía, entonces también ya es respuesta del inciso B. Pero hemos llegado a esto, ¿para qué? Para ya tener esto y evaluar el calor. Vamos a poder decir que esta es la ecuación alfa de alfa. Despejamos el calor. ¿Qué es el calor? Variación de energía interna más trabajo. Ya directamente con datos, ¿qué es el calor? La variación de energía interna. Menos 500 calorías sobre mol. Más el trabajo. Más 198,7 calorías sobre mol. El calor, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser menos 500 más 198,7 menos 301,3 calorías sobre mol. Esto también nos pedía. Esto también ya es respuesta del inciso B. Acá, si recuerdan el video anterior, hablamos de los signos. Podemos ahora hacer la interpretación. ¿Para cuáles tenemos que hacer la interpretación? Solo para las que son variables de trayectoria. Trabajo y calor. Si el trabajo no sale positivo, ¿qué significa? Que está saliendo del sistema al entorno. Acá podemos ver que el sistema empuja el pistón, entonces le estamos entregando trabajo al entorno. El calor sale negativo. ¿Qué significa eso? Que el calor se desprende del sistema. Delta U, que salga negativo, no significa que está ni entrando ni saliendo calor. Que delta U salga negativo por ser propiedad de estado, significa que el estado final es menor que el estado inicial. Por eso su delta es negativo. Es decir, tenemos menor energía interna en el estado 2. Menor energía interna en comparación al estado 1. ¿Y por qué? Asumamos que aquí teníamos 5 moléculas. Tenían fuerza de atracción. Al estar tan cerca, grande fuerza de atracción. Si se expande, sus moléculas se alejan. Si se alejan, su fuerza de atracción disminuye. Si su fuerza de atracción disminuye, su energía de enlace disminuye. Al disminuir esta energía, como es energía microscópica, disminuye su energía interna. Y por eso su delta sale negativo. Ahora, lo único que nos falta es hallar variación de entalpía. En procesos ideales, delta H ya tiene una fórmula que es NCP diferencial de T.
Lo mismo, no tenemos moles, pasamos al otro lado y hallamos energía molar. Delta H sobre N. Cp. No tenemos Cp, pero recordemos que Cp menos Cv es igual a R. De acá, despejando Cp, que es R más Cv por diferencial de T. Ya no hay nada que integrar, se vuelve delta T. Temperatura final menos temperatura inicial. Con datos. Delta H, ¿cuánto sale? R. 1,987. Cv, 5 caloría mol Kelvin. Temperatura final, 200 grados centígrados, en Kelvin es 473, menos temperatura inicial, en Kelvin es 573. Esto está en Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va. Energía molar. Delta H. ¿Cuánto vendría a ser esto? 6,987 por 100 menos 698,7 calorías molar. También nos pedía esto. También ya es respuesta del inciso B.